Bueno, es en verdad, un tema muy adecuado para este tiempo. Estamos en Cuaresma, estamos muy cerca de celebrar, otra vez conmemorar este pasaje de Jesús por su pasión. Y el tema del retiro, pues ya lo habrán sabido, ya lo habrán visto. Es el yugo suave de la divina voluntad. Con todo lo que el Padre nos habló sobre lo que es la divina voluntad y el tiempo en que estamos, vivir en Jesús, estar en Jesús, prácticamente nos dio la entrada para este yugo suave. ¿Qué es un yugo? Yo me preguntaría, ¿qué es un yugo? Hay varias traducciones o varios significados. El más común es un artefacto que se le pone a los animales. Es un artefacto que se pone a los, perdón por la palabra, a los bueyes, y que sirve para la yunta, para arar, para trabajos manuales de los campesinos. Pero también tiene un significado de algo como una ley, como un régimen que se impone a las personas, o como una obligación o una esclavitud. El yugo de la esclavitud, el yugo de una ley, en fin. Por lo tanto, vamos a tratar de interpretar qué es lo que está pasando. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, 28-30, dice: «Venid a mí todos los fatigados y agobiados, y yo os aliviaré. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera». Venid a mí todos los fatigados y agobiados. ¿Fatigados de qué? ¿Agobiados de qué? ¿Fatigados de esta vida? ¿Agobiados por esta vida, por todos los problemas, por todas las situaciones en las que nos encontramos? Y, sobre todo, agobiados por esta esclavitud en la que vivimos. Yo no sé si ustedes estén de acuerdo en que hemos sido esclavos toda la vida. Hemos sido esclavos a remedo del pueblo escogido por Dios, el pueblo israelita, el pueblo judío, que cuando marchaba con Dios, todo le iba bien. Dios lo protegía, Dios lo guiaba, pero cuando el pueblo se salía, generalmente Dios les mandaba pueblos cercanos para que los conquistara y los hicieran esclavos. ¿Se acuerdan de toda esa historia del pueblo judío? ¿Y cuál era la situación? Cuando el pueblo volvía otra vez, se acordaba de Dios, entonces permitía que salieran de esa esclavitud. Bueno, esto es un símbolo de lo que pasa en nuestra vida. En nuestra vida somos como el pueblo israelita que va caminando por un desierto rumbo a la tierra prometida. Rumbo a la tierra prometida que emana leche y miel. Esa tierra prometida es Dios. Esa tierra prometida es ese lugar en donde vamos al encuentro con Dios, en donde todas nuestras necesidades van a ser saciadas y vamos a vivir en plena armonía y plena felicidad junto con nuestro Creador. Pero cuando nos salimos, cuando nos apartamos de este camino, generalmente Dios permite que pueblos extranjeros vengan y nos dominen.
y esos pueblos extranjeros son el pecado. Todos nosotros hemos tenido la desgracia de experimentar lo que es el pecado. A veces pecados pequeños, a veces pecados más grandes, pero a final de cuentas el pecado nos vuelve esclavos y nos aparta de nuestro camino y no nos permite continuar con ese sendero, con esa intención de llegar a Dios. Nos arrepentimos, Dios usa su misericordia y nos perdona. Recurrimos al perdón, recurrimos a la confesión. Jesús nos perdona a través del ministro y reiniciamos ese camino. Pero, desgraciadamente, seguimos siendo esclavos, aunque ya no del pecado. Seguimos siendo esclavos de las personas, seguimos siendo esclavos de los afectos, seguimos siendo esclavos de todo lo que me ata a los demás. Cuando alguien me hace un bien, cuando hay alguien al que yo amo, cuando hay alguien de quien yo quiero sacar algún provecho, generalmente estoy esclavizado a él por el agradecimiento, por el afecto, por el amor o por el interés. Si encuentro a alguien que me hace un daño, que me hace mal, quedo también esclavizado a él porque soy esclavo del rencor, soy esclavo del odio, de la sed de venganza. Así que toda nuestra vida hemos vivido en esclavitud. Nunca hemos sido realmente libres. Y aunque nos acercamos a Dios, aunque tratamos de llegar a Él, pero hay otra esclavitud más difícil todavía, que es la esclavitud del yo. No sé si estén de acuerdo. Una esclavitud en la cual el yo interior, en mi persona, me esclaviza a mi forma de pensar, a mi forma de actuar, a mi forma de ser, me esclaviza a mis costumbres, me esclaviza a mis hábitos, me esclaviza a todo aquello de lo cual no puedo renunciar. Por lo tanto, sigo atado. Y esa atadura no me permite espaciarme hacia Dios. No me permite vivir en plena unión con Dios. Viene Jesús a este mundo y nos dice, todos aquellos que estén cansados, que estén fatigados, que estén ya hartos, esa ya es palabra mía, hartos de este mundo, tomen mi yugo y síganme. Tomen mi yugo que es suave y en este yugo van a encontrar consuelo, van a encontrar realmente un alivio. Pero si nos fijamos, dice algo muy curioso, porque dice, encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave, pero no dice descanso para vuestros cuerpos. Encontraréis descanso para vuestras almas, pero no para vuestros cuerpos. Y esto tiene un significado que lo vamos a ir viendo poco a poco. Simplemente vamos a dejarlo así. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, del 31 al 36, nos dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois en verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, somos linaje de Abraham, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo es que tú dices, os haréis libres? Jesús les respondió, en verdad os digo, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. O sea, lo que estábamos diciendo, pero que ahora dicho por San Juan cobra un poquito más solidez, veracidad lo que estamos hablando. Así que
Estamos queriendo tomar el yugo de Jesús. Estamos queriendo caminar hacia Él y nos ofrece su yugo. Pero ¿cuál es su yugo? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien se imagina de qué yugo estamos hablando? No es el yugo del silencio, ¿eh? Es el yugo de la misericordia de Dios. Perdón que lo diga así, pero no. O sea, la misericordia de Dios es ese atributo de Dios en el cual Él se abre a todos sus hijos y les dice, no importa lo que hayas hecho, arrepiéntete y yo te perdono. No importa lo que hayas hecho, pero arrepiéntete. O sea, no es algo, podríamos ponerlo como un camino, pero no es el yugo del que Jesús nos habla, ¿no? ¿Alguna otra idea? Su yugo es suave, su voluntad debe ser. Su voluntad. A ver, aquí hay otra persona. La cruz puede ser Sí. La cruz puede ser una forma, porque abrazando la cruz podemos aceptar ese amor. Exacto. El yugo de Jesús, el yugo que Jesús nos ofrece es la cruz. Y uno dice, caray, ese no es un yugo suave. Dice, no, creo que se equivocaron, o pónganle un poquito de una espuma para que no cale tanto. Pero efectivamente, ese es el yugo que nos está ofreciendo. Vamos a leerlo para que no nos quede esto como algo así, nebuloso. A ver, ¿quieren? Dice, vamos a leer pequeños pasajes del Evangelio. En Mateo, en el capítulo 10, 37-39 dice, quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Quien ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Quien no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Quien encuentra su vida la perderá, pero quien la pierda por mí, la encontrará. ¿Qué nos está diciendo? Que el primer amor, la primera persona a la cual debemos estar atados por amor es a Él. Ni siquiera los amores, ni siquiera los afectos más, más puros que podemos tener en este mundo, como es la familia, como son nuestros padres, como son nuestros hijos, deberían de estar delante de nosotros. Y las palabras de Jesús son muy, muy fuertes. No es digno de mí. No es digno de mí quien ama más a su padre que a mí, quien ama más a su madre, a su hijo, a su hija, etc. Y luego quien no toma su cruz no es digno de mí. En el mismo Evangelio de Mateo, en el 13:44, dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo oculta y en su alegría va y vende todo cuanto tiene y compra aquel campo. Asimismo, el reino de los cielos es como un comerciante que busca perlas finas y cuando encuentra una perla de gran valor, va y vende todo cuanto tiene y la compra. Cuando encontramos la perla, esa perla escondida, esa perla de gran valor, que es el reino de Dios, que es Dios mismo, que es su voluntad que nos está ofreciendo como un don,
Todo lo demás debería de perder importancia en nuestra vida y deberíamos de ir y vender todo lo que tenemos para adquirir esta perla, para adquirir este terreno donde hemos escondido esta perla. ¿De qué terreno se trata? De mi alma. Ese es el terreno en donde está la perla escondida, que nunca la habíamos visto, pero de repente la encontramos a este Dios que siempre ha estado con nosotros, pero que nunca lo hemos descubierto. Como decía el Padre, Luisa que se desespera porque no encuentra a su Jesús, Luisa que lo busca por todos lados, Luisa que clama por verlo, y de repente sale Jesús de su interior y le dice, hija, aquí estoy. Eso es exactamente lo que pasa con nosotros. Un Jesús que nos fue injertado en el bautismo, un Jesús, una vida divina que tenemos en nosotros desde que fuimos bautizados, esa perla de enorme valor, de valor divino, pero que nunca hemos visto. Pero de repente, por alguna situación, por alguien que me dijo, por un movimiento interior que tuve, y dije, voy a acabar aquí, y me encuentro la perla. ¿Qué pasa? Es cuando encuentro a Jesús, cuando lo encuentro a través del Evangelio, cuando lo encuentro a través del catecismo, cuando lo encuentro a través del don de la divina voluntad, y empiezo a entender el valor que tiene esta perla. La entierro aquí en mi alma y ahora voy a comprar este terreno. ¿De quién es este terreno? ¿No es mío? No, no es mío. Es del mundo, porque se lo he ofrecido al mundo. He puesto mi alma a expensas del mundo, he puesto mi alma a expensas de las personas, de las cosas, del trabajo, de todo por lo que estamos luchando. Y eso necesito ir y decirles, ¿saben qué? Quiero comprar mi terreno, quiero readquirir mi terreno que es mi alma. Y una vez comprado ese terreno, en ese momento, voy a desenterrar esta perla para vivir el valor de esta perla. ¿Cuál es el precio? Dejar todo a lo que me he dedicado durante toda mi vida. Dejar todos los afectos, todas las cosas a las que estoy atado. Y eso es para aquellos que han leído los escritos de Luisa, todo el desapego que Jesús le está pidiendo desde el inicio de su relación ya íntima con ella. El desapego del mundo exterior, el desapego del mundo interior, la destrucción del propio yo, ¿se acuerdan? La destrucción de los afectos, el no volver a ver a nadie sino siempre a Él, el hacerlo todo por Él, ese desapegarme de todo para decir, solamente quiero a esta perla que tengo. Eso no quiere decir irnos a vivir allá en una cueva, en un monte. Eso quiere decir vivir siempre amando, estando, compartiendo con Jesús en cada uno de mis semejantes. Estar viendo a Jesús en mi hijo, en mi madre, en mi esposa, en mi esposo, en todos, amando a este Jesús que cada uno de nosotros tiene. Probablemente no encontremos a ese Jesús tal y como lo quisiéramos ver, y mucho menos en mi enemigo, mucho menos en quien me hace daño, mucho menos en quien ha provocado algún problema dentro de mi familia o dentro de mi labor, de mi trabajo. Pero sin embargo, vamos a fijarnos no en la persona, sino en el Jesús que trae adentro. Aquel malo trae un Jesús sufriente en su interior. Aquel muy malo trae un Jesús agonizante en su interior. Aquel bueno trae un Jesús feliz en su interior, y aquel santo trae un Jesús
totalmente glorificado en su interior, pero siempre es a Jesús. Y mis intereses ya no sean los mismos de siempre. Ya no vamos a actuar para lo que hemos actuado toda la vida, sino ahora vamos a actuar para vivir, para conseguir lo suficiente, para obtener este reino. Y esa es nuestra finalidad. Eso es lo que deberíamos de estar continuamente haciendo. Entonces ve y vende todo cuanto tiene y compra aquel campo. En Mateo 19, ¿se acuerdan del joven rico? Es otra vez, un pasaje del Evangelio en donde se nos repite lo mismo de nuevo. El joven rico quiere salvarse, pero quiere salvarse con todo lo que tiene. Quiere salvarse y llevarse con él todo lo que tiene. Y por eso llega y pregunta qué se necesita para llegar al reino de los cielos. Jesús se lo dice, cumple los mandamientos y listo. El joven rico alardea, porque esa es la palabra, alardea de ser bueno. Y le dice, eso lo cumplo desde pequeño. Entonces Jesús le dice, bueno, entonces lo que quieres es ser perfecto. No quieres salvarte. Ah, bueno, para eso, ve y vende todo lo que tienes. Todo lo que tienes. Dáselo a los pobres. Toma tu cruz y sígueme. Otra vez, repetitivo. Otra vez, ve y vende todo lo que tienes. Y dice el Evangelio, el joven se fue muy triste porque tenía muchos bienes. Y no necesariamente debemos verlo a nivel de bienes materiales. Debemos verlo también a nivel de bienes morales y de bienes espirituales. Bienes morales, todos los afectos. Bienes espirituales, nuestras prácticas religiosas. ¿Sí? Si no es así, entonces no entiendo los escritos de Luisa cuando Jesús le dice, hija, necesitas desapegarte de todo, aún de tus virtudes, aún de tus virtudes. Necesitas estar totalmente vacía para que yo pueda entrar en ti. Y ahora ya no tengas nada tuyo, sino me tengas todo a mí. Y teniéndome a todo a mí, tendrás todo en ti. ¿Se entiende el cambio? Yo puedo tener alguna virtud, pero son virtudes que son medibles. Soy un poco más o un poco menos obediente. Soy un poco más o un poco menos, casto. En fin, son medibles. La vida divina es totalidad. Y no de una, ni de dos, ni de tres virtudes, sino es totalidad de vida divina. Así que el cambio es favorable. Por eso Jesús pide tanto. Por eso el yugo de Jesús es tan grande que me pide, póntelo. Aunque me dice es suave. Después veremos por qué es suave, pero como que vamos viendo que no es tan suave como parece. ¿O sí se les hace? En risitas nerviosas. Cuando ya está este planteamiento, cuando ya se hizo el planteamiento de este quitar, vender y quedarnos sin nada para comprar este reino, ¿quién es el que nos anima, el que nos libera? Es Jesús. ¿Gracias a qué nos libera Jesús? Gracias a su sufrimiento, gracias a la cruz, gracias a que toma nuestra vida sobre de Él y lleva todo lo que nosotros somos, lo lleva a la cruz. ¿Para qué? Para matarlo, para matarlo. Eso es lo que vale nuestra vida. Para eso sirve nuestra vida, para matarla. Se oye feo, ¿verdad? ¿Sí o no? Se oye feo.
¿Fuerte? Espérese tantito, después hablamos de fuertes. Si Jesús toma nuestra vida sobre de Él, si Jesús se pone todo lo que nosotros somos, debería de ser para vivir y para rehacer todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Pero ¿dónde termina ese vivir nuestra vida? Termina en la cruz. No en la cruz gloriosa como está aquí. Esta es la resurrección. Esto es lo que deberíamos de ser. Esta es la perla escondida. Pero antes de llegar a esta perla escondida tenemos que pasar por el momento de la muerte, que es la renuncia a todo lo nuestro, para enterrarlo en el sepulcro y que ahí se quede lapidado para siempre. Si no llegamos a ese punto, definitivamente no tenemos posibilidad de llegar a comprar esta vida. Y esta vida es la única que deberíamos de tener, y si no tenemos esta vida no entraremos al cielo. Yo supongo que todos los que estamos aquí queremos algún día llegar al cielo. O sea, no creo que haya alguien que quiera irse allá con el amigo incómodo. ¿Mande? A lo calientito. Yo diría que es un poquito más calientito que lo calientito. No es Juárez, es como Las Vegas en verano. Así que bueno. Por lo tanto, necesitamos ir tomando esta idea de que esto es lo que nos está hablando Jesús cuando nos dice, tomen mi yugo. Tomen mi yugo, porque su yugo fue la cruz. Cuando ya Jesús hizo todo esto, ahora, ¿cuál es el camino? ¿Qué debo hacer para llegar a este punto de tomar esto y hacerlo vida propia? Existen varios caminos. El primero que podríamos poner es la ley, o sea, los mandamientos. Los mandamientos es una instrucción de Jesús para irnos destruyendo a nosotros mismos. Es una instrucción que Jesús nos da para irnos quitando todo lo nuestro. No sé si lo han entendido así desde que tenemos conocimiento de ellos. Cuando nos habla de que el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, entonces ahora yo pregunto, ¿con qué voy a amar a los demás? ¿Con qué los amamos? Solamente con el amor de Él en los demás, pero no con el amor como lo hemos entendido que amamos a las personas. Y que los ponemos como en un estante, diferentes amores, y entre todos ellos está el amor a Dios. No, es amar a Dios sobre todas las cosas. Y si vamos repasando todos los mandamientos, vamos a ir entendiendo que Jesús lo que Dios nos está pidiendo es quita lo tuyo, destruye lo tuyo. Ese es el punto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el primer hombre quitó a Dios de su interior y puso todo lo humano en su interior. O sea, pero para poner lo humano tuvo que quitar a Dios. Ahora, para poner a Dios, ¿qué necesito? Quitar lo humano. El problema es que siempre pensamos que lo humano es algo benéfico, es algo bueno y que nos puede llevar incluso a grandes alturas de santidad. Efectivamente, la santidad humana, ese es el camino de las virtudes, pero es una santidad que, si ustedes recuerdan, los santos, los sacrificios que han hecho. Y su yugo, el yugo de Jesús en ellos, es un yugo que no es suave,
porque han tenido que martirizar su cuerpo incluso, han tenido que sufrir penas físicas, han tenido que sufrir hambres, frío, o sea, se han flagelado, se han martirizado para poder llegar a eso. Y ese es el camino que ellos escogieron, porque es el camino que Dios les había marcado. A ellos les tocó ese camino, esa etapa de santidad, pero de santidad humana y de santidad de virtud. Por lo tanto, ellos dieron todo lo que pudieron, todo su empeño estuvo en eso y lo consiguieron. Consiguen una gran gloria para ellos. Por eso es que la santidad, cuando hablamos de santidad para nosotros, decimos no quiero. Porque casi siempre la santidad humana se lograba a través de una vida sacrificada totalmente y casi siempre en personas consagradas, casi siempre en personas que se dedicaban a Dios, pueden ser sacerdotes, pueden ser monjes, pueden ser religiosas, pero casi muy poco se conseguía en el exterior. Precisamente por eso, contados casos se conseguían en el exterior. Uno de ellos, y que a mí en lo personal me llama mucho la atención, es Conchita Cabrera de Hermida, una mujer casada con hijos, pero tuvo que pasar por el sufrimiento de perder a todos sus hijos y perder a su esposo, para después poderse consagrar totalmente a Jesús. ¿Sí? Siempre está marcado por la cruz, porque la santidad tiene que estar fincada en la cruz, tiene que estar fincada en la muerte. Llega el tiempo en que Dios determina dar su voluntad nuevamente. Determina ese momento en el que dice, quiero dar mi vida nuevamente a ti para que puedas vivirla de nuevo y puedas tener no una santidad baja, sino una santidad divina, igual que la mía. Pero me dice, tienes que quitar todo lo que tienes para poderte dar mi vida. Tienes que tomar mi yugo, el yugo es la cruz. Pero aquí no es una cruz cruenta, no es una cruz de sufrimiento físico, sino es una cruz de sufrimiento interior, de sufrimiento espiritual, de sufrimiento moral, de desapego. Ese es el punto de este sufrimiento. Y el logro que podemos llegar a tener con esto es inmenso, infinitamente superior que todo aquel logro de la santidad humana. Así que este yugo que Jesús me invita a tomar es el mismo que Él tomó, el camino que Él tomó. Él vivió siempre en la divina voluntad. Él tuvo siempre en Él todo lo que la divinidad contiene. ¿Y qué contiene la divinidad? Gozo infinito, alegrías infinitas, todo lo que Dios tiene y todos los contentos y todo lo que con lo que Dios se complace. La parte exterior, o sea, todo el sufrimiento que Él tuvo, mucho más el sufrimiento moral, el sufrimiento espiritual, del abandono de las criaturas, de la indiferencia de las criaturas, de esa separación de sus hijos, eso lo tuvo que sufrir en su interior, pero siempre en unión con todo lo que Dios le brindaba de felicidad y de complacencias. ¿Se acuerdan las palabras de Yahvé cuando Jesús sale del Jordán? He ahí a mi Hijo, en quien tengo todas mis complacencias. Las complacencias de Dios son su Hijo, es su propia vida en su Hijo, es todo lo que su Hijo significa. Por lo tanto, ese Jesús que nosotros vemos es la complacencia de Dios. En el momento que este Jesús penetre en nuestra alma,
en el momento en que este Jesús esté en nuestra alma, ¿qué nos compartirá? Todas las complacencias de Dios, todo lo que le complace a Dios. Por lo tanto, en ese momento estaremos al unísono entre el dolor de dejar lo nuestro, pero con el gozo de tener lo divino en nosotros. Y ahora este gozo se convertirá realmente en un gozo que no lastima en la parte exterior, lastima en la interior, pero al mismo tiempo se conjunta con el gozo divino y nos volvemos igual que Jesús y María. Jesús y María viviendo en este mundo, un día le pregunta Luisa a Jesús y le dice, tú dices que vivir en tu voluntad es el gozo infinito y que las alegrías totales, pero tú y tu mamá no tuvieron más que penas y sufrimientos en este mundo. Y le dice Jesús, te equivocas, hija mía, no has entendido nada. Cuando nosotros estamos en este mundo, venimos a sufrir penas, pero al mismo tiempo tenemos en nuestro interior todo esto que acabamos de decir ahorita, ese gozo infinito. Por lo tanto, las penas son penas de oficio. Penas de oficio. ¿Qué querrá decir de oficio? Penas de trabajo. Es el trabajo que les tocó hacer para rehacer al hombre y para llevar al hombre nuevamente al camino que ellos querían. Pero es su trabajo. No sé si se entiende. Vamos a imaginarnos, ¿mandé? Otra vez. Buenas noches, señor. O sea, vamos a imaginarnos a alguien que tiene una vida totalmente satisfactoria, buena, pero que se mete a hacer una obra de teatro. Y le toca ser un pobre, un pordiosero, que sufre, un enfermo que está agonizando. Representa su trabajo, lo sufre porque lo está haciendo, es una obra muy real. Lo sufre, pero eso no le quita lo que él tiene. Eso no le quita lo que él tiene y tiene el consuelo en su interior de ser lo que es. ¿No les llama la atención que en el Evangelio Jesús nunca se queja? ¿No les llama la atención de un Jesús que está siendo flagelado, que lo llevan a punta de patadas y de latigazos con una cruz encima y de lo único que se preocupa es de consolar a las personas que están alrededor? No se preocupa ni siquiera por decir ¡ay! No se preocupa por eso. ¿Por qué? Porque está lleno de Dios y está sufriendo lo otro, sí, pero lo otro le produce gozo. Porque cada latigazo, cada espina, cada clavo representaba a cada uno de ustedes para tenerlos con Él en su reino. Para eso sufrió, para que cada uno de ustedes pudiera estar con Él. Y eso lo hizo inmensamente feliz en su interior con todo el sufrimiento que estaba teniendo. Ese es el yugo suave de Jesús. Y ese yugo es el que deberíamos de tener nosotros. El yugo del sufrimiento interior, pero con toda la intención de estar repitiendo la vida de Él y estar logrando tener almas para Él. Porque eso es vivir en la divina voluntad, eso es tener la perla escondida, eso es tener ese tesoro inmenso del reino de Dios en nosotros. Así que eso debería de ser un consuelo enorme, aunque eso no quita el sufrimiento del desapego. ¿Sí? ¿Ya no quiere que lo repitamos? Generalmente
siempre tomamos las cosas un poquito equivocadas. El sermón de la montaña, el sermón de las bienaventuranzas, ¿se acuerdan de él, verdad? Podemos tomarlo desde dos aspectos. El aspecto duro, cuando se me manda algo y digo, híjole, perdón por la palabra híjole, ya un día me corrigieron. O sea, cuando digo, me están pidiendo esto y si no lo hago tengo el temor y tengo el miedo de que si no lo hago puedo caer en pecado, vamos a decirlo así, o incluso me puedo condenar. Y eso me vuelve durísimo el hacerlo, porque está llevado por el miedo. Pero ¿qué tal si digo, si hago esto seré bienaventurado? Ahí hay algo especial, que es la esperanza. En el otro el miedo no me alcanza a sostener, pero aquí la esperanza me sostiene y me lleva adelante y me da fuerza para seguir caminando por este sendero de la renuncia. Bienaventurado si haces esto, sí, bienaventurado porque sé que lo voy a conseguir. Bienaventurado los pobres de espíritu. Bienaventurado si eres perseguido en este mundo. Bienaventurado los que están sedientos de justicia. Bienaventurado. Vas a ser bienaventurado si consigues esto. Y la esperanza es la parte transversal de este yugo. El tramo vertical que va entre los bueyes, perdón por lo de bueyes, pero estamos hablando de nosotros. O sea, el tramo vertical de esto es la fe y la caridad. Y lo que es la fe y la caridad, lo que lo sostiene es la esperanza. Ese es nuestro yugo, las tres virtudes teologales, que en realidad son las tres divinas personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre a la cabeza porque es mi finalidad, mi fin, mi meta. Impulsado por el amor, que es el Espíritu Santo que va atrás, pero sostenido por la esperanza. Porque Jesús es el que me da la esperanza de poder lograr esto. Jesús es el que con su vida y su sufrimiento logra hacer que todo lo que yo anhelo y todo lo hacia donde yo voy se haga realidad en mi interior y eso me dé la fuerza para seguir adelante. ¿Sí se entiende esto? Sí, ¿verdad? Dice Jesús, mi doctrina es un yugo que domina al linaje humano culpable. Es un mazo que destroza la corteza dura para liberar el espíritu. Es un yugo y un mazo, pero quien la acepta no siente el cansancio que emana en las otras doctrinas humanas y en todo lo humano. Aún el que se hace golpear no siente el dolor de haber sido fracturado en su yo humano, sino que experimenta una sensación de libertad. ¿Por qué queréis libraros de ella para cambiarla por lo que es plomo y dolor? Todos nosotros alguna vez en nuestra vida hemos vivido en culpa, en pecado, vamos a decirlo de esta manera. Y ese pecado nos hace concebir en nosotros un cansancio, una fatiga. Y cuando nos liberamos de esto, cuando logramos entrar de nuevo en el camino de la gracia, cuando vamos hacia el sacrificio de Jesús que me consigue el perdón. Y San Pablo nos dice, tienes que completar en ti lo que le faltó a la pasión de Jesús. Y lo único que le faltó a la pasión de Jesús somos nosotros. Lo hizo todo, pero sin mí. Lo hizo todo, sufrió todo, murió totalmente,
pero sin mí. Sin embargo, se llevó mi vida para pagar lo que yo debía, se llevó mi vida para matarla, porque esa es la palabra, y resucitar de este mundo, y mi voluntad humana queda sepultada y la voluntad divina es la que me hace resurgir a nueva vida. Este es el yugo de Jesús. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Mande? Ya se sabe lo que siempre digo, pero bueno, que me quedo con la duda. ¿Mande? A ver, hágala. No es preguntes. Es un comentario nada más. O se quedó todo claro o no entendimos nada. Así es. Es que esa es la duda mía. O sea, esa es la duda mía de si realmente habrá quedado entendido cuál es el yugo suave de Jesús. Es la renuncia total. Ahora, falta entrar en este campo de qué es lo suave, qué es lo que es bueno de este yugo. Porque cualquier yugo nos da la idea de algo que nos va a forzar, que nos va a llevar por un camino que quizá no queramos caminar. Pero si me está diciendo, toma mi yugo que es suave, y luego me da el por qué, porque yo soy manso y humilde. ¿Se acuerdan? O sea, ese es el punto principal. Tenemos que ser igual que Él. ¿Para qué? Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. No para vuestros cuerpos, no para vuestros cuerpos. ¿Sí? Preguntas. Le dice Jesús a Luisa. Sí. Nosotros, dice, deben de creer que todo lo que le sucede a la criatura, todo lo que le pasa, sucede, es voluntad divina. Todo. Ahí me imagino que incluye la cruz que debemos de llevar, ¿verdad? Todo lo que le pasa al alma cuando ya vive en este ambiente. Esto hay que puntualizarlo, porque generalmente si yo tomo que todo lo que me pasa es voluntad de Dios, puedo llegar a pensar que incluso el pecado es voluntad de Dios. O sea, cuando ya vivo en Dios, cuando ya estoy en su camino, ahora, cuando yo le digo al Señor, Señor, aquí estoy para ti, purifícame, en ese momento Dios empieza a actuar y empieza a hacer todo para mi bien y para gloria de Él. El problema es que cuando empiezo a tener este problema y este sufrimiento de la renuncia, en ese momento es cuando digo, ay Señor, quítame esto, hombre, soy tan bueno, me quiero acercar a ti y mira cómo me tratas. ¿Y qué va a decir Jesús? Híjole, este hijo está loco. Primero me pide que lo traiga, que lo purifique, le estoy dando lo que me está pidiendo, le estoy dando lo que necesita, y ahora viene y me pide que se lo quite. A veces, por ejemplo, a Luisa, esa purificación interior que tiene Luisa, es a base de mucho sufrimiento. Yo creo que ya todos leímos el libro 1 aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién ya leyó el libro 1 de Luisa? Que levanten la mano. Bueno, son bastantes. El libro 1 es la clave para entrar en este reino, es la clave para conseguir esta perla. El que no tenga el libro 1 en su vida, como vida, no ha entrado, no ha descubierto la perla, no ha hecho nada.
tiene noticia de que hay un tesoro escondido, tiene noticia de que hay una perla, pero no tiene el conocimiento ni tiene la seguridad de dónde está. El libro 1 es entrar, pero ese entrar es la renuncia a todo lo exterior, al interior, la destrucción del yo y la pelea con el demonio. ¿Quién se quiere pelear con el demonio? ¿Nadie? ¿Usted se quiere pelear con el demonio? Pobrecito, lo va a hacer pedazos. La pregunta que tengo yo es, Cristo nos dijo que convenía que se fuera para que llegara el Espíritu Santo. De acuerdo a lo que nos ha estado platicando, no menciona nada acerca del Espíritu Santo, aunque la acción del Espíritu Santo es todo lo que nos ha mostrado. Pero no logro entender cómo el Espíritu Santo habla según lo que dice Luisa Picarreta. ¿Cómo acciona el Espíritu Santo en nosotros para llevarnos a Cristo? Porque esa es la finalidad del Espíritu Santo, llegar al Padre a través de Cristo. Bueno, es una buena pregunta. Ahorita decíamos que el travesaño vertical de este yugo, al frente está el Padre, que es la fe. La fe es Dios. Y ese frente es hacia donde debemos marchar. Está empujado por el Espíritu Santo, que es la parte posterior, que es el motor. Y el que sostiene esto para que no caiga es la esperanza, que es Jesús. Entonces el Espíritu Santo es el motor, es el que nos impulsa para seguir trabajando y para seguir aprendiendo y para seguir teniendo todo lo necesario para poder continuar en ese camino. O sea, el Espíritu Santo es el que nos va a comunicar todo. El trabajo del Espíritu Santo es comunicar vida divina. Vida divina. Porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. No entregar dones. No entregar gracias. No entregar nada, sino vida divina. Pero como yo no le permito eso, entonces me tiene que ir dando poco a poco, dones, gracias, que no es su trabajo. Pero para fortificarme, me va llevando cada vez más hacia Él. Y entender que si el Espíritu Santo es el amor, es la vida divina, el Espíritu Santo me infunde sabiduría, porque eso lo dejó dicho Jesús. Él los va a conducir poco a poco hasta la verdad plena. ¿Quién es la verdad plena? Jesús. ¿Para qué me van a conducir a la verdad plena? No. Yo digo que hay algo antes que es importantísimo. ¿Para qué? ¿Para qué queremos conocer a Jesús? Si Jesús es la verdad, si Jesús es la verdad plena, por lo tanto, cuando el Espíritu Santo me conduzca hasta la verdad plena, ¿para qué? Para saber lo que debemos ser, porque ahorita no conocemos lo que debemos ser. Y eso lo dijo San Juan. San Juan dice, hijitos, ahora ya somos hijos de Dios, que era lo que había propuesto en el Evangelio. Pero en la primera carta dice, ya somos hijos de Dios, pero lo que vamos a hacer o lo que debemos ser, no lo conocemos. Pero sabemos que cuando Jesús se manifieste tal cual es, o sea, que lo veamos tal cual es,
En ese momento voy a saber lo que yo debo ser. O sea, la labor del Espíritu Santo en este conocimiento es mostrarme a este Jesús tal cual es, que es encontrar la perla escondida. Cuando yo encuentre a Jesús y diga, caray, Él es el modelo, y Él es hombre Dios y yo no, pero Él me dijo que puedo ser igual que Él, y Él me dijo que debo ser tan santo como el Padre Celestial es santo, le voy a creer y le voy a decir, sí se puede. ¿Cómo se puede? Teniendo a Jesús en mí, que lo dijo en el Evangelio, yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno con nosotros como tú y yo somos uno. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo es, según las palabras de Jesús, abrirme la verdad plena, abrirme el Jesús pleno para conocerlo. Y decir, Él es Jesús, porque Él es el modelo, es la primera humanidad a partir de la cual fuimos creados nosotros. Eso es San Pablo. Él es el primogénito de toda la creación. En Él fuimos creados, en Él somos, en Él existimos, en Él nos movemos, en Él. Pero no lo conozco. Por eso es que la santidad humana se ha basado en imitar las virtudes o las virtudes o las actitudes de Jesús, pero son imitación. Eso no me hace igual que Jesús, me hace imitador de Jesús. No sé si se entiende esto. Entonces, el primer trabajo del Espíritu Santo es abrirme un panorama donde me va a mostrar la verdad plena. Y después me va a comunicar la verdad plena, que es la vida divina. El trabajo del Espíritu Santo es comunicarme la vida divina. En la misma medida, vamos a ponerlo así, en que se la comunica a María. No voy a tener al Verbo encarnado en mí, pero me va a comunicar toda la vida y esa es la divina voluntad. Por eso Jesús le dice a Luisa que el fiat voluntas tua, el hágase tu voluntad como en el cielo en la tierra, es donde el Espíritu Santo hará desahogo completo de su obra. El desahogo completo es comunicarnos la vida divina, no dones. Eso ha sido porque no tengo la capacidad de recibir la vida divina y me ha estado dando poco a poco cositas que me van ayudando, pero no ha podido desarrollar su trabajo completo. Entonces el Espíritu Santo es el que nos ha conducido para conocer a Jesús. ¿Para qué? Para verlo, para decir ese soy yo, ese debo ser yo. Y ahora me comunica a través de Luisa toda la labor de cómo lo voy a lograr y Jesús me está diciendo, para lograr eso tienes que tomar mi yugo, tienes que seguir mi camino, tienes que hacer lo mismo que yo hice, tienes que renunciar a lo tuyo, tienes que llegar a morir, porque si el grano de trigo no muere, no da fruto, porque si mi vida no muere, nunca resucitará y nunca resucitará a vida divina. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. No sé si esté de acuerdo. ¿Sí? A ver, el joven que quiere pelear con el demonio. Buenas noches. Buenas noches a todos. Ven Espíritu Santo. Pues gracias, doctor, por venir. Yo le agradezco en lo personal, porque yo creo que la divina voluntad es un arma muy poderosa para hacer trizas al demonio, para que no nos haga trizas a nosotros. Porque bien, como usted dice, si no tenemos el poder de la Eucaristía, si no usamos el poder del rosario, si no acudimos diario a la misa, si no usamos sangre preciosa, si no invocamos su espíritu, pues el diablo nos hace trizas
Pero si al contrario usamos estas armas, lo podemos tener bajo nuestros pies, podemos pisar su cabeza. Y pues no debemos de tenerle miedo, más bien si tenemos este poder, estas armas, Él nos debería de temer a nosotros. Y pues yo lo que pienso del yugo es que, por ejemplo, pues un yugo que se ve en la sociedad es los pecados de la carne, la sexualidad desenfrenada. Es un yugo muy, muy fuerte. Y a veces le digo a mis amigos, no, es que Jesús quiere que seas casto, ¿verdad? Que no toques a tu novia, que no le faltes de respeto. Y dice, no, es que eso es imposible, estás loco. Y sí, es que es un yugo muy fuerte, que solamente con el poder de Dios se puede. Por ejemplo, pues yo, antes de conocer a Cristo, pues el diablo me tenía hecho trizas, porque me tenía hundido en la pornografía, en la masturbación, hasta yo, pues estaba a punto yo de ir con una prostituta porque no podía yo controlarme. Entonces yo le dije a Dios, ayúdame con esta carga. Y yo sentía que me decías que mi yugo es suave. Si tú vas a la Eucaristía, si tú oras el rosario, tú eso lo puedes controlar. Y pues con su poder no hay nada que nos detenga, pero sin su poder pues nos va a tener sometidos a la impureza, a la miseria, a la depresión, a la tristeza. Pero pues con su poder hasta, como dice usted, a cualquier sufrimiento nos trae gran alegría. Así es. Así es. Gloria a Dios. Y el testimonio que nos acaba de dar resume todo lo que hemos dicho. Mejor si hubiera venido usted aquí. No, en verdad, o sea, si se fijan, es exactamente lo que hemos estado diciendo. Gracias por este testimonio, porque se reconoce que el yugo de las pasiones, el yugo del pecado es durísimo. El yugo de Jesús es suave, aunque implica renuncia, aunque implica toda esta destrucción de nuestro yo, pero nos da esa sensación de libertad, esa sensación de poder, y ahora podemos incluso enfrentar al mayor enemigo, a ese demonio que llevamos en nuestro interior, que se llama, no es Belcebú, ni Satanás, ni quién es el demonio que traemos en nuestro interior. El yo, la voluntad humana, que se deja seducir y se deja guiar por el demonio, eso sí. Pero el mayor demonio que tenemos está en nuestro interior y nos encanta el demonio. ¿No nos encanta? Todos los días nos paramos y lo primero que hacemos es empezamos a acariciar nuestro demonio. ¿Sí? Nos bañamos, nos ponemos cremita, nos alisamos, nos rasuramos para que se vea bonito, que se vea limpio. Lo vestimos con ropas muy elegantes, le compramos coche nuevo, reloj, un smartphone nuevo a nuestro demonio. ¿Sí lo quieren o no? ¿Verdad que sí? Bueno, pues la lucha que van a tener es destruir a su demonio. Y por favor, considérenlo así. No es destruir su yo, es destruir su demonio. Y nos vemos mañana. ¿Sí? Hasta luego.